Podcast para aprender español. Tema: Viaje a España. Hola y bienvenidos a nuestro podcast para estudiantes de español. Hola también de mi parte. Soy Laura. Tengo 37 años y aún estoy un poco cansada. Es muy temprano para grabar el podcast. Y yo soy Pablo, lleno de energía como siempre. Trabajamos los dos en una escuela de idiomas aquí en España. Me alegra que no estés cansado, Pablo. Ya lo has dicho. Los dos somos profesores en la escuela. Conocemos los retos de aprender un idioma y una cultura nuevos. Nos conocimos en la escuela y pronto vimos que nos gusta hablar juntos. Por eso existe ahora este podcast. Queremos mostraros charlas simples y reales. Hoy hemos preparado algo especial. Vamos a representar una pequeña historia. Somos una familia que viaja a España. Practicaremos paso a paso situaciones típicas. Podéis escuchar, repetir y aprender palabras nuevas. ¿Suena bien? Escribidnos luego si os ayuda. Genial. Entonces, empecemos. En casa, hacer las maletas. Imagino que soy la mamá. ¿Cómo te llamas, papá? Me llamo Tomás, el papá tranquilo. ¿Y tú? Soy Ana, la mamá organizada. Nuestros hijos ya duermen. Perfecto. Entonces, ahora hacemos las maletas. Tomás, ¿tienes la lista de control? Oh, casi lo olvido. Aquí está. Pasaportes, billetes, ropa, cargadores. Muy bien. Pongo 3 camisetas por persona. ¿Basta? ¿Para una semana? Quizás una camisa extra, si salimos a cenar elegantes. Buena idea. ¿Y calcetines? La vez pasada metiste muy pocos. Cierto, fue incómodo. Esta vez llevo 8 pares. Genial. ¿Tienes los cepillos de dientes? Sí, 4, con colores. Así nadie los cambia. Gracias. ¿Dónde están los adaptadores de viaje? En la bolsa de cables. La batería externa también está allí. Muy organizado, papá. Aprendo de ti, Ana. Ja, ja. Piensa en las medicinas de los niños. Ya lo hice. Termómetro también. Perfecto. Oh, casi olvido. El peluche favorito de nuestra hija. Aquí está el oso. Si no, habrá lágrimas en el avión. Exacto. ¿Qué pasa con los tentempiés del viaje? Meto barritas de cereales y manzanas. Bien. Menos azúcar, más energía. Listo. Las maletas están casi llenas. ¿Cuánto pueden pesar? 20 kilos cada una. Pesaremos después. ¿Has mirado el tiempo en Madrid? Sí, la próxima semana estará soleado pero fresco. Entonces meto también una chaqueta ligera. Buena decisión. No olvides los paraguas. Cierto, los plegables pequeños aún caben. Y crema solar por si caminamos fuera. Anotado. Todo listo. Ya tengo ganas de España. Yo también, aunque estoy un poco nerviosa. Es normal. Viajar es emocionante. Queridos oyentes, ¿cómo os sentís antes de un viaje? Podéis enviarnos vuestros consejos. Entonces, Tomás, creo que hemos terminado. Podemos dormir temprano. El vuelo es mañana a las 8. Buena idea. Pongo el despertador a las 5. Perfecto. Querida familia, buenas noches. Buenas noches. Y a vosotros, queridos oyentes. Hasta el capítulo del aeropuerto. En el aeropuerto, facturación y seguridad. Buenos días, Ana. Son solo las 6, pero el aeropuerto ya está lleno. Buenos días, Tomás. Los niños siguen cansados, pero están contentos. Sí, los dejé sentados sobre las maletas. Es cómodo. Bien. Primer destino. Mostrador A18 para facturar. Tengo los billetes en el móvil.
Ojalá la batería aguante. Por seguridad llevo copias impresas. A veces el papel es mejor. Cierto. Vale, nos ponemos en la fila. Es larga. Los altavoces anuncian alto. Vuelo XI a Madrid, mostrador A18. Perfecto. Llanos Tosirca sonrío a la señora y digo, «Buenos días». Ella responde amable. Entrego nuestros pasaportes. Los niños saludan. ¿Equipaje para facturar? Pregunta. Respondo, «Sí, 2 maletas». Coloco la primera maleta en la báscula. 14 kilos, todo bien. La segunda marca, 22 kilos. Uy, 2 kilos de más. La señora sonríe. Sin problema, saquen algo. Abro la maleta rápido. Delante de todos, qué vergüenza. Saco los zapatos pesados y los meto en la mochila. Ahora la báscula muestra 20 kilos exactos. Uf, listo. La señora pone etiquetas a las maletas y nos da las tarjetas. Asiento de ventana para los niños, genial. Digo contento. Los niños aplauden un segundo, luego bostezan de nuevo. La señora nos desea buen vuelo. Damos las gracias y seguimos. Próximo paso. Control de seguridad. Siempre estoy un poco nerviosa. Yo también. Pero calma. Todo es rutina. La fila avanza despacio. Explico las reglas a los niños. Nada de líquidos sobre 100 mililitros. Cinturón fuera. Portátil aparte. Ellos asienten valientes. Nuestro hijo pregunta, ¿por qué no pasan botellas? Contesto bajo, seguridad, cariño. Las reglas nos protegen a todos. Ahora nos Tosirca, pongo móvil, reloj y cinturón en la bandeja. Los niños añaden sus mochilas pequeñas. Todo ordenado. Paso por el escáner. No pita, muy bien. A mí, claro, sí pita. El agente me aparta. Veo tu cara. Pones los ojos en blanco, pero sigues amable. Palpa los bolsillos. Yo olvidé unas monedas. Después de 10 segundos, todo bien. Podemos seguir. Respiro hondo. Ahora tenemos tiempo para un café. Buena idea. Pero primero buscamos nuestra puerta. B12, ¿verdad? Sí. El cartel dice, embarque en 45 minutos. Perfecto. Hay tiempo para café y quizá un bocadillo. Nos sentamos en una mesa. Los niños toman cacao. Pido en inglés, pero practico español con la camarera. 2 cafés, por favor. La camarera responde, ¿leche y azúcar? Digo, sí, ambos. Eso ya es pequeña práctica antes del vuelo. Cierto. Queridos oyentes, usad cada ocasión para hablar español, donde sea. Escribidnos qué frases usáis en el aeropuerto. Bien, café terminado. Debemos ir pronto a la puerta. Los niños guardan las servilletas sobrantes como dinero de juego. Gracioso. Tomamos la mochila y revisamos otra vez los pasaportes. Todo está. Vamos por el pasillo largo a B12. Ya veo mucha gente esperando. El embarque comienza pronto. Nos ponemos al final. Respiro hondo otra vez. La emoción sube. Pronto volaremos a España. Estoy feliz, pero siempre siento mariposas en el estómago. Es parte del viaje. Sin mariposas sería aburrido. Totalmente cierto. 10 minutos más y se abre la puerta. Nuestra familia está lista. Próxima parada. El cielo sobre Europa. Y para vosotros, queridos oyentes, enseguida el capítulo En el avión. Seguid con nosotros. En el avión, el vuelo a España. Por fin estamos en nuestros asientos. Fila 22, ventanilla y centro. Los niños se quedan con las ventanas. Se pegan enseguida al cristal. Guardo el equipaje de mano en el compartimento. La mochila entra justo. El cinturón hace clic.
Me siento enseguida más tranquila. La megafonía empieza. Primero inglés, luego español. Por favor, abróchense. Muestro a los niños cómo abrir y cerrar el cinturón. Nuestro hijo practica 2 veces y ríe. Ahora es experto. La azafata pasa. Buenos días. ¿Todo bien? Pregunta amable. Respondo en español. Sí, gracias. Quizá los niños quieran zumo después. Ella asiente. Sin problema. Paso después del despegue. Los motores suenan más fuerte. Siento la vibración. Tomo tu mano. Un instante de miedo, luego pura ilusión. El avión rueda a la pista. Las luces de la ciudad se ven pequeñas. Nuestro hijo susurra. Vamos rápido. Se refiere al rodaje. De pronto aceleramos. El respaldo me empuja. ¡Despegamos! Las casas se vuelven cubos pequeños. Las nubes parecen algodón abajo. Amo este momento siempre. Ligero y a la vez seguro. Los niños se asombran en silencio. Su primer gran vuelo, una aventura. Después de 10 minutos suena la señal. Se puede soltar el cinturón. Yo sigo abrochada. Aún se mueve un poco. El piloto habla de turbulencia. Nada grave, solo leve movimiento. Explico a los niños. Es como una carretera con baches pequeños. Ellos ríen. La imagen les ayuda. Ahora vuelve la azafata. ¿Bebidas y aperitivos? 2 zumos de naranja y agua, por favor. Para mí un café. Y para mí, té sin azúcar. Añado. Nos entrega palitos salados, prácticos y ricos. Abro el paquete. Migas por todas partes. Típico. El vecino de la izquierda sonríe. Un chico con mochila. Le digo amable. Hola, ¿vas también a Madrid? Él responde en español. Sí, estudio allí matemáticas. Me sorprendo. Oh, qué interesante. Éxitos, digo. Pregunta, ¿estáis de vacaciones? Explico brevemente nuestro viaje familiar. Desea a los niños mucha diversión explorando. Muy amable. Queridos oyentes, así nacen pequeñas charlas. Usadlas para practicar. Totalmente. Incluso un simple hola ayuda a hablar con seguridad. El piloto informa. Volamos sobre los Pirineos, 10.000 metros de altura. Miro por la ventana. Montañas nevadas brillan al sol. Describo despacio a los niños lo que ven, palabra por palabra. Ellos repiten montaña, nieve, nube, un pequeño juego de clase. Después de 1 hora inicio un relato más largo. Hablo despacio, para que los niños y vosotros, queridos oyentes, podáis seguir bien. Digo, cuando volé por primera vez a España, estaba muy nervioso. Apenas conocía el idioma. En el avión llevaba un diccionario en la mano. Quería entender cada cartel y cada aviso. Después del aterrizaje me sentí como un explorador. Lo recuerdo ahora, viajando con vosotros. Quiero que entendáis. Uno crece con cada paso. Escucho y sonrío. Tu historia anima. Luego cuento la mía. Mi primer vuelo fue corto, solo 1 hora. Aún así tenía miedo. Me senté entre 2 desconocidos y casi no podía moverme. Pero una señora mayor a mi lado habló amable. Explicó cada fase del vuelo. Al final estaba triste porque aterrizamos. Desde entonces pienso, las personas hacen los viajes más fáciles. Eso es cierto. El joven vecino escucha y asiente. Las luces del pasillo se atenúan. Hora de dormir para muchos pasajeros. Nuestra hija apoya la cabeza en mi rodilla. La tapo. Leo en silencio la revista de a bordo. Artículo sobre museos de Madrid. Anoto. Prado, Palacio Real, churros, nuestra lista de planes. De pronto un sacudón.
Pequeña turbulencia. Aprieto el reposabrazos. El piloto calma al instante. Pequeño bache, enseguida estable. Tras 2 minutos volamos de forma suave. Todo bien. Siento cansancio, pero la ilusión me mantiene despierto. Cierro los ojos un momento. Sueño con la Puerta del Sol. Queridos oyentes, en el avión aprovechad el tiempo. Aprended palabras, planificad el día, descansad. Escribidnos qué trucos os ayudan a hacer largos vuelos más cómodos. El piloto anuncia. Iniciamos el descenso. Por favor, abróchense. Abrocho a todos, ajusto el cinturón de la niña. Las nubes sobre España se ven grises, pero tranquilas. La tensión crece. Pronto tocaremos suelo español. Un suave golpe, luego rodamos hasta la posición final. Aplausos en el avión. Muchos pasajeros aplauden un momento. Miro a los niños. Bienvenidos a España. Ellos sonríen, aunque están cansados. Siento alivio y también curiosidad por los próximos pasos. El siguiente capítulo llega pronto. Llegada, equipaje, hotel. Seguid con nosotros. Llegada a España. Del aeropuerto al hotel. Nos levantamos. El pasillo está libre. Por fin podemos salir del avión. Los niños saltan de emoción. Les agarro las manos para que nadie corra. Caminamos por el avión directo al terminal. Muchos letreros. Salida, equipaje, baños. Leo en voz alta. Control de pasaportes recto. Así los niños aprenden la palabra. La zona parece moderna y luminosa. Un agente nos hace señas amable. Entrego los pasaportes. Él pregunta solo, ¿vacaciones? Asiento y digo, sí, 1 semana. Sella cada pasaporte. Tac, tac, tac. Todo dura 20 segundos. Respiro hondo. Primer obstáculo superado. El camino a la cinta es corto. La cinta 6 muestra Madrid en azul. Las maletas ya dan vueltas. Nuestra gran maleta roja llega primero. Perfecto. La segunda tarda. Aprovecho la pausa para un pequeño monólogo. Queridos niños, mirad siempre el número de la cinta. Y comprobad la etiqueta. Si no, alguien toma la maleta equivocada. La hija asiente seria. Luego aparece la maleta azul. Estamos completos. Bajo las maletas y las pongo en el carro. Próximo paso, salida. Allí cuelgan carteles de taxi, bus, tren. Propongo ir en tren. Barato y rápido. Sale cada 10 minutos. Buena idea. Compramos billetes en la máquina. Hay español e inglés. Pulso Madrid Zona A. 4 billetes. Niños gratis. Pago con tarjeta, funciona al instante. Los billetes salen abajo. Listo. Seguimos el símbolo de cercanías. 2 plantas abajo. El tren ya espera. Dentro está limpio. Ventanas grandes, muchos asientos libres. Nos sentamos juntos. Digo, próxima parada, Atocha. Los niños repiten la palabra y practican pronunciación. Por la ventana vemos nubes grises, pero también grafitis de colores. Después de 20 minutos bajamos en Sol. Mucha gente, edificios altos. Señalo el faro de Moncloa. Mañana queremos subir allí. Ahora necesitamos el metro hasta el hotel. Línea 2. Dirección Las Rosas. La boca de metro está justo frente a la estación, muy bien señalizada. Llega el metro. Las puertas silban. Entramos y colocamos las maletas en el centro. Tras 3 paradas, la voz dice nuestra calle.
Rápido, fuera. El hotel está a la vuelta, un pequeño edificio de ladrillo con fachada de cristal. En el vestíbulo huele a café recién hecho. Música suave de fondo. La recepcionista dice, «Bienvenidos. ¿Tienen reserva?» Respondo, «Sí, a nombre de García». Teclea un momento y sonríe. Habitación 204, segundo piso, ascensor a la izquierda. Firmo el formulario. Ella explica. Desayuno desde las 7. Wi-Fi gratis. Código Madrid 2024. Los niños reciben pequeños mapas de la ciudad como regalo. Bonito detalle. Subimos en el ascensor. El pasillo huele a pintura fresirca. Se abre la 204. 2 camas, un sofá-cama, armario grande, baño con ducha. Abro la ventana. Suaves sonidos de la ciudad, pero agradables. Me fijo enseguida en lo limpias que están las calles. Casi no hay papeles, muchas bicis. Los coches esperan de verdad cuando cruzan peatones. Eso me da sensación de seguridad y calma. Respondo. Es cierto. Madrid es grande, pero a menudo tranquila. Me gusta que suenen muchos idiomas. Se oye español, inglés, francés. Eso hace la ciudad abierta. Para quien aprende es ideal, porque puedes equivocarte y aún así te entienden. Los niños saltan sobre las camas. Yo río, pero digo, con cuidado, no queremos problemas. Abro la maleta y pongo la ropa en el armario. El orden ayuda a sentirse en casa. Cuelgo las chaquetas y pongo los cepillos de dientes en el baño. Después me siento y apunto. Check-in fácil, tren puntual, gente servicial. Queridos oyentes, nuestro consejo, imprimid la confirmación del hotel. Así el registro es más rápido. Y aprendan palabras como recepción, ascensor, comedor. Muy útiles. Me estiro. Necesito una ducha, digo sinceramente. Buena idea. Luego busquemos algo rápido cerca. Tal vez un bocadillo de calamares o tapas. De acuerdo. Pero primero 5 minutos con los pies en alto. El viaje fue largo. Me siento junto a la ventana y veo pasar autobuses rojos. Ya se siente como aventura. ¿Qué os gusta más hasta ahora?, pregunto a los niños. Ellos gritan, ¡el faro!, aunque solo lo vieron de lejos. Me río. La imaginación es fuerte. Mañana iremos, lo prometo. Con esto termina nuestro capítulo de llegada. Pronto saldremos a la ciudad. Estad atentos. Descubrir la ciudad. Comida, monumentos y primeras impresiones. Buenos días, familia. ¿Habéis dormido bien? Sí, gracias. La ducha hizo milagros. ¿Listos para aventuras? Claro. Primer punto. Desayuno en el hotel. Veo pan, queso y fruta. Tomo un pan integral con mermelada. Los niños eligen cereales. Le digo a la camarera. ¿Podemos tener 2 huevos cocidos, por favor? Ella asiente amable. Durante el desayuno planeamos el día. Faro de Moncloa, Paseo del Arte y luego comida. Suena bien. Salimos caminando hacia Moncloa. Son 10 minutos a pie. El aire está fresco y sopla un viento suave. Muchas personas van en bici. En la torre compramos entradas. 12 euros por adulto. La cajera dice despacio. El ascensor sube cada 5 minutos. Muy claro. Subimos. Los oídos se tapan. Llegamos rápido arriba. Arriba hay un gran mapa con edificios. Explico Palacio Real, Manzanares y Atocha. Doy una charla. Mirad, Madrid es muy verde. Parques por todas partes. El aire limpio ayuda a todos. Las ciudades necesitan árboles. Sin ellos la gente no se siente bien. Añado,
y agua. El río Manzanares da calma a Madrid. Mañana podemos pasear en barca en el Retiro. Tras media hora bajamos. Próxima parada. Los museos. Tomamos el bus. Compro 4 billetes al conductor. Corto y claro. 4, por favor. Él pregunta. 2 adultos, 2 niños, 6 euros. Pago sin contacto. En la parada Prado bajamos. Frente a nosotros el museo. Impresionante. Entramos en la sala de Velázquez. Los niños se asombran ante los cuadros grandes. Susurro. No tocar, solo mirar. Ellos asienten obedientes. Tras el museo suenan los estómagos. Hora de almorzar. Propongo bocadillo de calamares, plato famoso de Madrid. Hallamos un bar de cartel rojo. La vendedora pregunta, ¿cono sin mayonesa? Respondo. Por favor, 2 bocadillos, uno sin salsa picante para los niños. Nos sentamos en un banco. La salsa gotea. Está salada y risirca. Pregunto. ¿Rico? Ellos gritan. Sí, y ríen. Mientras comemos, observo gente. Turistas, oficinistas, músicos callejeros. Un músico toca guitarra. La melodía suena alegre. Le doy 2 euros. Él agradece. Que tengáis buen día. Buen ejemplo de cortesía. Ahora los niños quieren recuerdos. Entramos en una tienda pequeña. El vendedor muestra imanes y tazas. Digo, compramos un imán del oso y el madroño. La hija halla un oso de peluche policía. Bonito, pero caro. Pregunto amable. ¿Hay rebaja? Él ríe. Hoy no. Lo dejamos. Compramos postales en su lugar. Cuestan 1 euro. Los niños escriben a la abuela. Explico la máquina de sellos. Metes monedas y sale la estampilla. Pegamos sellos y echamos las cartas al buzón amarillo. Seguimos a la puerta de Alcalá. Caminamos por la Gran Vía. Cuento. Mi primera vez sentí historia aquí. La puerta fue símbolo de cambios. Gente lloró y celebró. Esa mezcla da fuerza al lugar. Escucho y digo. Sí, los lugares hablan. Si oímos, aprendemos más que en libros. Tomamos fotos. El sol rompe las nubes. Luz perfecta. Después vamos al Palacio Real. Hay cola. Reservamos entradas online para mañana. Buen plan. Ahora café y pastel. Hallamos una terraza. Pido. Un capuchino y tarta de manzana, por favor. Para mí, un té de hierbas y tarta de queso. Digo. La camarera trae todo rápido. La tarta de queso parece cremosa. Pruebo y digo. ¡Qué ligera y fresca! Tú pruebas también. Asiento feliz. Pregunto la receta. Ella ríe. Secreto familiar. Pasa un tranvía turístico viejo, chirría bonito. Anoto el sonido en mi diario. Queridos oyentes, en un café practicad frases simples. La cuenta. Muy rico. Contadnos qué comida española queréis probar. Se hace tarde. Los niños están cansados. Volvemos al hotel. Tomamos metro línea 2 hasta Príncipe de Vergara. Son 4 paradas. En el tren una mujer lee un cuento. Nuestra hija escucha fascinada. Susurro. Quizá mañana visitemos una biblioteca. Buena idea. Al llegar compramos agua en el kiosco. El vendedor bromea. Sedientos. Humor madrileño. Río. Mucho. 2 botellas grandes, por favor. En la habitación dejamos chaquetas. Pies en alto, todos suspiran contentos. Resumen. Faro, museos, bocadillo, puerta de Alcalá, café. Día completo. Asiento. Y sin problemas, solo mucho andar. Los niños casi duermen. Planeamos.
Palacio, zoo y paseo en Barcirca. Tengo curiosidad. Madrid tiene muchas caras. Sin duda. Queridos oyentes, seguid atentos. Pronto llegan resumen y consejos. Conclusión y despedida. Resumen y cierre. Ana, creo que ese fue un bonito último momento de nuestro día. Yo también lo creo, Tomás. ¿Resumir todo en corto? Claro, así nuestros oyentes tienen una vista clara. Bien, aquí viene el resumen. Esta mañana empezamos en el hotel con un desayuno simple pero rico. Después caminamos hasta Moncloa y subimos rápido al faro. Desde arriba vimos toda la ciudad y aprendimos palabras como parque, río y torre. Luego tomamos el bus al Paseo del Arte. Visitamos el Prado y mostramos a los niños que el arte es divertido. Con hambre buscamos un bar de bocadillos de calamares. Allí practicamos pedidos cortos y probamos comida rápida tipicirca. Después compramos recuerdos, comparamos precios y escribimos postales a la familia. Andamos por Gran Vía y admiramos la Puerta de Alcalá. En un café tomamos tartas y practicamos frases como «es muy rico». Por la tarde el metro nos llevó de nuevo al hotel. Aprendimos cortesía, pedidos simples, billetes, direcciones y charlas breves. Con estos pasos el viaje será más fácil y tu español más seguro. No olvides, errar es normal. Lo importante es hablar con valor. Gracias, Tomás. Fue claro y útil. Estoy orgullosa de lo que vivimos y aprendimos. Yo también. Y me alegra compartir todo con nuestros oyentes. Queridos oyentes, ha sido muy bonito teneros hoy con nosotros. Vuestro interés nos motiva cada vez. Si tenéis preguntas o consejos, escribidnos. Leemos todo y llevamos vuestras ideas a las próximas charlas. Me encantó lo viva que suena y huele la ciudad. Mi momento favorito fue la vista desde el faro. Simplemente impresionante. Y el bocadillo de calamares. No olvidaré la salsa. Ajá, cierto. La comida siempre une. Bien, es hora de decir buenas noches. O buenos días, según cuando escuches. Gracias de corazón por escuchar y seguir aquí. Qué bueno que practicasteis español con nosotros. Ya espero nuestra próxima charla. Hasta entonces, sed curiosos, sed valientes y vivid el idioma. Adiós y cuidaos. Hasta pronto y un fuerte abrazo.